Ahora para este problema se nos presenta un MOSFET tipo enriquecimiento y nosotros tenemos que determinar cuál es la corriente de drenaje de operación y el voltaje drenaje fuente de operación. Ahora, para un MOSFET tipo enriquecimiento, yo voy a tener la siguiente característica de transferencia de un MOSFET de canal N, donde se muestra en el eje Y la corriente de drenaje y en el eje X el voltaje con puerta fuente. Y se especifica dónde se dará la corriente de drenaje de encendido y el voltaje con puerta fuente de encendido. Es importante recalcar que esta característica que está dada por esta ecuación solamente aplica cuando se sobrepasa el voltaje de umbral, que se le conoce en inglés como el voltaje threshold, y de ahí vienen las siglas TH que están marcados en la gráfica. Ahora, para poder determinar la característica de transferencia de este MOSFET tipo enriquecimiento de canal N, nosotros vamos a determinar el valor de K, donde aquí yo voy a tener que esto es mi corriente de drenaje de encendido dividido entre el voltaje de compuerta fuente de encendido menos el voltaje compuerta fuente de umbral. Y todo este denominador lo elevamos al cuadrado. Entonces reemplazamos los valores que conocemos ya del circuito. Sabemos que esto es 6 mA dividido entre 8 menos 3 y todo esto lo elevamos al cuadrado. De lo que nosotros obtenemos que este valor es igual a 0.24 por 10 a la menos 3 amper por voltio cuadrado. Ahora, con ese valor entonces nosotros vamos a encontrar cuál sería la corriente de drenaje para un valor que esté entre el voltaje de umbral, que es 3 voltios, y el voltaje de encendido, que es 8 voltios. Entonces vamos a elegir para un valor VGS igual a 6 volts. Yo voy a tener que la corriente de drenaje es igual a 0.24 por 10 a la menos 3 multiplicado por 6 menos 3 elevado al cuadrado, y de ahí yo obtengo que esto es 2.16 miliamperes. Y vamos a escoger otro punto para determinar en la gráfica, que es cuando VGS es igual a 10 voltios, yo voy a tener que corriente de drenaje es igual a 0.24 por 10 a la menos 3 multiplicado por 10 menos 3 elevado al cuadrado, y de ahí yo obtengo que esto es 11.76 miliamperes. Entonces, procedemos a encontrar esos puntos en la gráfica. Primeramente, yo voy a encontrar, recuerden que este es mi eje Y, que es la corriente de drenaje, y este es mi eje X, que es el voltaje con puerta fuente. Entonces yo lo primero que hago es encontrar el voltaje de umbral, el voltaje threshold que me dice el circuito, que es de 3 voltios, y luego yo voy a escoger, voy a determinar que para 6 voltios yo obtuve 2.16, o sea que es más o menos por aquí. Y para 10 voltios en el voltaje con puerta fuente yo obtuve una corriente de drenaje de 11.76, o sea que es más o menos por acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué me voy a encontrar yo? Bueno, recuerden que antes del voltaje con puerta fuente mi corriente es 0, por lo tanto aquí este valor va así, y a partir del voltaje de umbral yo tendría que unir estos tres puntos que me dan más o menos así. Ahora,
Para yo encontrar la próxima ecuación que me va a permitir a mí determinar cuál es la corriente de drenaje y el voltaje de drenaje fuente de operación del MOSFET, yo vuelvo a escribir este circuito, pero sin los capacitores, porque recuerden que los capacitores en el análisis de C se comportan como un circuito abierto. Así que a mí me va a quedar lo siguiente. Y de ahí entonces yo tendría que encontrar cuál es el voltaje drenaje fuente. Ahora, recuerden que este punto que está aquí, allí yo vengo a tener mi voltaje de drenaje y acá yo tengo mi voltaje de compuerta. Entonces, si yo escribo una ecuación donde yo quiero relacionar el voltaje de drenaje fuente con la corriente de drenaje, yo voy a notar que el voltaje de drenaje va a ser igual al voltaje de compuerta. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga una resistencia de 10 megaohms, no hay ninguna corriente fluyendo por la compuerta, por lo tanto el voltaje de drenaje y el voltaje de compuerta son el mismo. Entonces cuando escribo una ecuación que vaya por aquí, entonces a mí me va a quedar que el voltaje de drenaje fuente va a ser igual a 12 voltios menos la corriente de drenaje por la resistencia de drenaje. Y en esa ecuación, como yo tengo ahora que el voltaje de drenaje es igual al voltaje de compuerta, eso implica que el voltaje drenaje fuente va a ser igual al voltaje compuerta fuente. ¿Por qué? Porque la fuente está a tierra. Entonces, ¿a mí qué me va a quedar finalmente? Que el voltaje compuerta fuente va a ser igual a 12 menos la corriente de drenaje por 2 por 10 a la 3 ohmios. Entonces de aquí yo voy a encontrar dos puntos de interés. Uno es cuando la corriente de drenaje es igual a 0 y allí yo encuentro que para ese caso en particular a mí me queda que el voltaje con puerta fuente va a ser igual a 12 voltios. Y cuando el voltaje con puerta fuente es igual a 0, entonces la corriente de drenaje va a ser igual a 12 dividido entre 2 por 10 a la 3. Y esto a mí me queda que es igual a 6 miliamperes. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, a mí me va a servir eso para encontrar esos puntos en la gráfica. Y en la gráfica, entonces yo tengo que localizar que cuando la corriente de drenaje es igual a 0, voltaje con puerta fuente es igual a 12, eso va a ser un punto más o menos por aquí. Y cuando el voltaje con puerta fuente es igual a 0, la corriente de drenaje es igual a 6 miliamperes. Por lo tanto, yo voy a tener que eso es más o menos por aquí. Entonces, una vez tengo localizado esos dos puntos, yo voy a trazar una recta que me une esos dos puntos. Y de ahí entonces yo voy a encontrar cuánto es el voltaje
con puerta fuente de operación y la corriente de drenaje en el punto de operación. Y resulta entonces que para ese caso en particular, yo voy a tener que la corriente de drenaje en el punto de operación es más o menos 2.75 miliamperes y el voltaje con puerta fuente de operación es más o menos 6.4 voltios.